Buenas tardes a todos y les agradezco mucho la atención a esta temprana hora de la siesta, que son las 4, el estar aquí puntuales a pesar de haber terminado tarde esta jornada. En primer lugar, quiero decir que la charla que voy a pretender que no sea tan larga, que sea más bien breve, que les voy a dar ahora, enmarcarla precisamente en esta conmemoración de los 50 años. Es una revisión no solamente de 50 años respecto a los temas que esta casa le competen, en la educación física, el deporte, la actividad física, todo este ámbito, sino de esta misma casa y de la evolución de esta casa. Es decir, con referencia a la casa, el sitio en donde estamos y que celebra sus 50 cumpleaños. Dentro de esto, o dicho esto, por lo tanto, voy a hablar de los comienzos del INE de Madrid. Los comienzos del INE de Madrid, de una manera real y cinematográfica, ya lo han visto esta mañana. Eso es lo que había, eso es lo que era. Es muy ilustrativo porque una de las cosas que me han dicho es que estas sesiones se graban y probablemente muchos de nosotros podremos verlo y ver la diferencia en tantas cosas, no solamente en el fondo, sino en las formas y en los contextos. El contexto 50 años después es otro, es muy otro, pero yo voy a empezar, aunque sea brevemente, con los comienzos en el INE de Madrid. Y del tema de este foro. En los comienzos, la figura profesional del profesor de educación física era el título de lo que nosotros vinimos a estudiar. En aquel entonces, además, y fundamentalmente me refiero a las primeras promociones, en este panel está una persona de la primera promoción, que soy yo, y una persona de la segunda promoción, compañero mío de carrera, por tanto, que es Antonio Oña, que vivimos esos momentos cinematográficos, incluso algunos, aunque sea brevemente, salimos en esas imágenes, ¿no? Bueno, pues esa era la época. Y ese era el título. Y por lo tanto, cursando una carrera que entras y que te dicen que el título es profesor de educación física, las expectativas lógicas alrededor de ese título fundamentalmente se centraban en que lo que se hacía o cómo se iba a ganar uno la vida después era dando clases de educación física en centros escolares, es decir, esa era la perspectiva. Este centro, como también se ha dicho esta mañana, empezó un año después de lo que era previsible que empezara. Esto fue motivo por el cambio que hubo en la dirección en aquel entonces Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, de ser Elola Olaso a ser Juan Antonio Samaranch. Y por lo tanto nuestro título se añadió un algo que es el de maestro en deportes, porque una de las cosas que introdujo Samaranch, y bueno, fue una de las conversaciones largas, negociaciones largas que tuvo con José María Cajigal, fue precisamente esta, el que no solamente en la vinculación iba a ser con la educación física escolar, sino también con el deporte a través de las que se llamó maestrías deportivas, que podíamos cursar en aquel entonces hasta 2. Yo particularmente cursé 2, que fueron atletismo y baloncesto. Por lo tanto, empezamos esa carrera y una de las cosas que estaba claro es que la enseñanza era central a todo lo que emanaba de esa carrera y a todo lo que eran nuestras propias expectativas. Cosa que no sucede ahora. Eso lo saben bien. Es decir, ahora un graduado de una de estas instituciones, facultades de Ciencias de la Educación Física y del Deporte, pues luego después tiene que hacer un máster en enseñanza si quiere ejercer en aquello para lo que nosotros cursábamos inicialmente estos estudios, profesor de Educación Física. Por lo tanto, ese ha sido un cambio muy fuerte. Desde esa centralidad de la enseñanza a la enseñanza ser una cosa complementaria que el que quiera dedicarse a eso tiene que ahondar, profundizar después, lo cual nos ha ocasionado muchas peleillas, muchos conflictos, pero al final todo acaba según dice la legislación, que es en lo que ha acabado. A lo largo de estos principios del INEF y de esta carrera se nos plantearon a nosotros que nos daban muchos qué es decir, mucho contenido, mucho qué es lo que había que enseñar. Hay que enseñar esto, hay que enseñar lo otro, hay que enseñar lo otro, pero pocos cómo.
Es decir, y nosotros lo preguntábamos, la primera promoción. Bueno, ¿y cómo? Vamos, sabemos, estamos aprendiendo contenidos. ¿Y cómo? ¿Y cómo los enseñamos luego? Y eso siempre nos decían en los primeros cursos de carrera, que ya vendría después, que ya vendría luego, que ya tendríamos asignaturas en las cuales eso se nos diría. Y ya llegó en tercero y por fin llegaron estos comos. La asignatura se llamaba Metodología de la enseñanza de la educación física. Bueno, me río, me sonrío, porque esta asignatura es la que yo cogí cuando me gradué aquí en el INE de Madrid, a petición de José María Cajigal. No había profesorado ese año, con lo cual tuve el inmenso compromiso y difícil compromiso de dar clase a mis compañeros de carrera de la segunda promoción. Cosa que aquí tengo dos, que es Miguel Ángel de Gornoguera y Antonio Oña, y os agradezco muchísimo lo amables, cariñosos y considerados que fuisteis conmigo, porque la verdad es que cuando empecé a dar esta asignatura, mi idea real y académica de la asignatura pues era muy tenue, ¿no? Pero bueno, este era el planteamiento, metodología de la enseñanza de la educación física. Empecé dándola aquí en el INE de Madrid y acabé mi carrera y me jubilé dando una asignatura del mismo nombre en la Facultad de Ciencias de la Actividad del Deporte de Toledo. Pero en aquel entonces, en aquellos comienzos, lo que se nos decía a nosotros amablemente, y para nosotros abríamos mucho los ojos cuando nos lo decían, luego después nos lo pensábamos, luego nos lo repensábamos más, era un protocolo de enseñanza. O sea, la enseñanza se reducía en la educación física a un protocolo que consistía en esto que vais a ver ahora. Explicación, demostración, ensayo, ejecución y corrección. La explicación realmente, cuando te lo decían en qué consistía, no era una explicación, era una descripción verbal de lo que había que hacer. A continuación, era una demostración que o bien daba el profesor, porque todavía estaba en forma y era suficientemente joven, dado que los ejercicios que se solían hacer en la educación física escolar eran sencillísimos, tampoco era muy difícil hacerlos, o bien se tenía la figura de lo que llamaban en aquel entonces el alumno aventajado. No sé si algunos os acordaréis, pero la figura del alumno aventajado estaba presente en la metodología. A continuación se hacía un breve ensayo, pues la gente intentaba hacer aquello, y a continuación ya, eso no se decía explícitamente, pero se hacía luego prácticamente en las clases prácticas, se sacaba un silbato, porque el silbato era muy útil. El silbato valía para marcar los tiempos de iniciación, de ejecución y finalización del ejercicio, pero también valía para que se ahorrase la voz y no se le estropeara mucho al profesor. Bueno, y luego después la corrección. Sobre la corrección, así en principio, se puede interpretar de muchas formas, pero fundamentalmente la forma, ya que todo esto era muy colectivo, era correcciones colectivas, en general correcciones colectivas. Aisladamente alguna corrección individual, pero en general esto era lo que se puede deducir de procedimiento o protocolo de enseñanza. Es lo que hubo, es lo que había, y en aquel entonces era lo mejor que había. El profesor que nos daba esta asignatura, en aquel entonces dio clase a la promoción primera y a la promoción segunda aquí en el INE de Madrid. Era un exilado cubano, Augusto Pilateleña, una magnífica persona, un profesor que venía pues fundamentalmente de la escuela americana de aquel entonces, exilado cubano a Estados Unidos, luego después se vino a España, y traía mucho el espíritu de la época de los Estados Unidos, junto con ya contenidos deportivos en las clases de educación física. Y este fue el inicio, y a partir de este inicio se va construyendo una historia de 50 años que yo voy a intentar resumir en una serie de conceptos, clarificación de conceptos, y en una serie de diversificación de funciones. Ni que decir tiene que desde mi punto de vista, y es el que les estoy exponiendo, la enseñanza en este ámbito no se reduce, ni mucho menos a la asignatura de educación física en el sistema educativo. La enseñanza yo creo que lo penetra todo, cualquier actividad que suele hacer el licenciado, y se diversifica mucho, es decir, este protocolo pues escasamente valdría en casi ningún sitio de los que se hacen, ¿no? Y para empezar, lo que evoluciona
evoluciona no solamente como enunciados de frases o definiciones en libros, sino como lo que está penetrando en la gente, con lo que es el fondo cultural, el fondo conceptual de la gente, pues ha cambiado mucho. Comienzo con la definición que en su primer libro nos arroja José María Cajigal, que es esta, que es una definición de deporte en donde tiene un tono humanístico: diversión, liberal, espontánea, desinteresada, expansión del espíritu, en forma de lucha, pero en forma de lucha, yo he puesto el ejemplo de la lucha ahí detrás, no porque José María Cajigal quisiera decir lucha, se refería más al término griego agón, pugna, oposición, pero bueno, he puesto la definición, la he puesto textual del libro, ¿no? A eso se refería, es decir, hay pugna, hay agonismo. Introduce el ejercicio físico, él en esto siempre fue bastante radical. Ese radicalismo a mí me lo ha contagiado durante muchos años, luego me he vuelto más permeable, pero para él, por ejemplo, el ajedrez no hubiera sido deporte, porque no tenía ese componente físico, ¿no? Y luego después, más o menos sometido a reglas, pero más o menos quiere decir siempre, en cierta medida, sometido a reglas, ¿no? Este es un punto de partida para el año 57, que es donde se escribe este libro, muy avanzado. Es una definición muy avanzada para 1957. Y a partir de ahí, pues, como suele pasar en muchas cosas, hay facciones académicas de este ámbito que se radicalizan y dicen esto, de tal manera que si miráis la fotografía del fondo, veréis unos adultos que están jugando baloncesto en una canasta, al parecer, porque se han reunido allí para divertirse. Según Ansel, esto está en un diccionario de la ciencia del deporte, publicado nada más y nada menos por Human Kinetics, no estarían haciendo deporte. Esta gente no estaría haciendo deporte, según Ansel. ¿Por qué? Porque no tiene espectadores. Están allí, se han reunido, están jugando al baloncesto, pero no sería deporte, no tiene espectadores. Curioso, ¿verdad? Y esta definición es, ya os digo, del 91 y es de un libro ya de Human Kinetics. Los movimientos europeos, los movimientos de deporte para todos del Consejo de Europa, arrojan una realidad diferente respecto a la conceptualización de lo que es el deporte. Hoja es uno de esos representantes. Hoja en esos tiempos, yo estaba en esos tiempos en el Comité de Deporte para Todos del Consejo de Europa, pues decía esto, y prácticamente nos viene a decir un poco más o menos lo que la gente piensa que es deporte. Es decir, si la gente se lanza a la calle con un calzoncillo a hacer un footing o una carrera de su casa y vuelta, eso es deporte. Y si tú le preguntas a un amiguete que le ves por un parque pasear y está haciendo lo mismo, ¿qué estás haciendo? Te dice, pana, aquí ya ves un poco de deporte. Es decir, coge una definición que sí, de acuerdo, lo otro también es deporte, pero esto, mucho más suave, menos organizado, menos forzado, menos agónico, también es deporte. No es una revisión larga de definiciones, por lo tanto ya me vengo al próximo pasado, al presente, y me voy a Wikipedia, a Internet, y salen dos acepciones, salen más, pero salen dos acepciones, una primera y una segunda, que de alguna manera, después de tanto tiempo, lo que dicen es lo uno y es lo otro. Es decir, es lo que dice Ansel, ¿por qué no? Es lo que dice Hoja, ¿por qué no? Y si nos vamos a un diccionario ya muy prestigioso de 5 idiomas ahora, que es el de Beyer, vemos que el bueno de Beyer finalmente insiste en que es imposible el ofrecer una definición acertada, exacta de deporte, porque deporte es más lo que la gente piensa y cree que es cuando hace cosas, que lo que ningún científico o académico desde su despacho puede decir que es o no es. Por lo tanto, claro, en todo este tiempo se diversifica y muchísimo lo que es el concepto deporte, y deporte es un poco, pues casi todo lo referido a la actividad física en muchísimas de sus manifestaciones. Esto
referido a la enseñanza en este ámbito, claro que tiene muchísimo impacto, porque la enseñanza no es un protocolo para hacer ejercicios gimnásticos, ni tampoco es un protocolo para aumentar la técnica de ejecución de un atleta, un lanzador, por ejemplo, ¿no? Lo uno viene con lo otro, es decir, la interacción de ese concepto de deporte viene un poco con todo lo que vamos a ver ahora de diversificación de la práctica de la actividad física. Como está en el título de esta charla, el fondo de esta charla está un concepto que luego veremos más a fondo, que es el de competencia motriz. Y por lo tanto, mucho de lo que digo a partir de ahora se tiene que ver bajo el prisma de en qué toda esta diversificación de la práctica, la actividad física y el deporte afecta la competencia motriz. Lo primero, la educación física escolar. Este centro nació con vocación de profesor de educación física y no vamos a hacer aquí negación ni obviar la educación física en primer lugar. Y la educación física hemos tenido y seguimos teniendo, y probablemente no pararemos de tener, unas discusiones tremendas respecto a una serie de aspectos. Para empezar está toda la discusión pedagógica de fondo, que tiene muy resumida pues estas etapas que estáis viendo aquí, de los planteamientos decimonónicos muy autoritarios, muy directivos sobre cómo había que aprender y en qué consistía la enseñanza, que resumo aquí un poco en la letra con sangre entra, etcétera, etcétera. Bueno, no es insistir, pero era una enseñanza árida, muy reglada, muy autoritaria, que la escuela nueva, posteriormente, en los albores del siglo XX, pues todo esto lo intenta reformar, en donde hay una serie de tendencias en las cuales ya se piensa que el alumno tiene que estar más en actividad, no puede ser una esponja encima de un pupitre, etcétera, etcétera, que hay que intentar deleitar al enseñar, que no solamente es instruir quieras o no, sino también se quiere hacer, y de ahí han surgido pues, muchísimas escuelas, subescuelas, tendencias en la escuela nueva que aportaban un aire nuevo. A continuación vienen, dentro de lo que ya es, bueno, entre otras cosas, es la partición del mundo en dos mitades, en una fundamentación crítica al sistema. ¿A qué sistema? Al que tenemos, al sistema capitalista, y por lo tanto el de una educación más basada en la concienciación de las personas de que tienen posibilidades y tienen poder si quieren para oponerse al sistema y mejorar la sociedad, ¿no? Un orden social mejor y más justo. Como la sociedad se va haciendo cada vez más complicada, poco después de esto, y eso surge en cada impreso ministerial que hay que rellenar para proponer un máster, para proponer un curso de doctorado, para hacer una programación de aula, pues se vincula la enseñanza a la competencia de la persona. Es decir, usted está formando a este señor ¿para qué? Pues yo para... ¿Y dónde se va a emplear este señor? Pues eso. Y el que le va a decir a usted qué es lo que tiene que hacer es el empleador. Y el empleador dice que tiene que ser competente en esto. Usted nos dice las competencias o usted qué está haciendo. Naturalmente, ¿qué es lo que hay ahora? Pues ahora hay, y vamos, desde que yo vivo, ya hace unos cuantos años, lo que ha habido es planteamientos decimonónicos, toques, pinceladas de la escuela nueva, un fondo ético de los planteamientos sociocríticos, mucho de la necesidad de empleo y saber hacer algo concreto de lo que es todo el planteamiento basado en competencias, lo cual llega un poco a esto final. Claro, aquí estamos hablando competencia y competencia motriz, ¿no? Competencia motriz, por ejemplo, y aquí la distinción es competencia motriz dirigida hacia qué.
Si estuviésemos en la era de la industrialización y de una serie de teorías del aprendizaje que se referían a ello, pues fundamentalmente sería competencia motriz para lo que es el mundo laboral del trabajo, para ser mejores montadores de cadenas, etcétera, etcétera. O otra visión, que también lo comprende, es competencia motriz para ser más feliz, estar mejor conmigo mismo, tener una mejor autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, todo esto naturalmente hace que el componente de enseñanza y competencia motriz se diversifique, se haga más complejo y, por lo tanto, no se puede hablar de cosas unívocas y de cosas, sobre todo, lineales. En educación física, seguimos, y es la diatriba que tuvimos, en parte tenemos, aunque muchas cosas se atenúan. A veces cuando surgen estas diatribas, estos dilemas, se radicalizan muchas posturas. Una postura era la educación a través del movimiento. Nos educábamos en lo importante, utilizando como soporte o medio el movimiento. La otra tendencia era la educación del movimiento. Es decir, sí, usted va a aumentar usted va a aumentar su competencia motriz, pero realmente nosotros lo que queremos es que sea más bueno, que sea más buen ciudadano, que sea una persona más considerada con los demás, más solidaria, etcétera, etcétera, eso es lo que aprenden. Y en la otra es, yo tomo contacto con lo que soy, me acepto a mí mismo, empiezo a hacer cosas que no hacía, soy capaz de ir a más, gracias a que estoy educando mi movimiento. Bueno, lo siguiente ya, esto es un estado de cosas que es una diatriba que yo creo que continúa y para muchos continuará. Esto ya es un punto de vista mío, y el punto de vista mío es que la sociedad, actividades como estas son muy complejas y que por lo tanto no es una u otra cosa, sino que son las dos cosas y que entre esas dos cosas hay interacciones y que por lo tanto alguien que está desde el punto de vista fundamentalmente educativo, por ejemplo, en el sistema educativo, debería ser capaz de aunar educación del movimiento con educación a través del movimiento. De tal manera, no lo voy a leer, está ahí, que se deduciría en lo que tendría que consistir la educación física. Y para mí, educación física no solamente en una asignatura, unas pocas horas a la semana, en un corto periodo del tiempo del lapso del individuo, sino a través de toda su vida. Bien, es verdad que es el momento de educación formal en el cual muchas cosas se pueden destapar. Pero, naturalmente, esto siempre ha existido y la máxima de arranque que hemos tenido aquí ha sido mens sana in corpore sano, pues es la actividad física siempre se ha vinculado a la salud. Se vinculaba a la salud pues, por motivos muy evidentes, algunos de ellos negativos, es decir, si estás enfermo no puedes hacer actividad física. Si haces actividad física vas a prevenir que estés enfermo. Y entonces está una cosa que, aunque a algunos les parezca difícil, pero no está todavía bien solucionada, la dirección de causa-efecto. ¿Estamos más sanos porque hacemos hacemos actividad física o hacemos esta actividad física porque estamos más sanos? ¿O cómo es esto? Naturalmente, la respuesta actual es que no es una acción-reacción, causa-efecto, sino que esto siempre entra dentro de planteamientos interactivos. Y aquí, naturalmente, pues también han evolucionado muchos las ideas y concepciones sobre actividad física y salud. Sobre esto hay estudios muy buenos que parten del siglo XVII hasta el siglo XIX, en donde, y podemos partir de la Grecia clásica, si quisiéramos también, en donde lo que se promovía era la obligación de estar sano como servicio a la comunidad. Es decir, usted es muy conveniente que haga ejercicio, porque va a estar sano. Y a nosotros nos interesa mucho que esté sano, porque así va a usted ser un mejor currante y un mejor soldado. Y esto es muy interesante. Evoluciona mucho la cuestión y sobre todo evoluciona a partir de la segunda mitad de lo que es el siglo XX. Y entonces yo voy a hacer ejercicio para estar sano, para tener mayor bienestar personal. La prioridad es el bienestar personal.
Yo voy a hacer ejercicio físico en el fin de semana, yo me voy a lesionar jugando a tenis, yo voy a faltar al trabajo el lunes, pero hay que ver lo contento que voy a estar el lunes en mi casa con la pata en alto porque me he hecho un esguince en el fin de semana. Con lo cual, maldito negocio que ha hecho las empresas o el trabajo en algunas de esas cosas, ¿no? De todas maneras, les ha salido rentable esto de la actividad física salud. Y después está ya cuando se empieza a investigar más, se empieza a saber un poco más con estudios científicos, con mucha parsimonia, longitudinales, a veces escasos, a veces no muy correctamente hechos que hay que repetir, en los cuales ya se va comprobando que para esto en concreto, o para esto en concreto, o para esto en concreto, tiene usted que hacer ejercicio físico. Sí, pero ejercicio físico, porque otra de las cosas en la concepción antigua es que hacer ejercicio físico era bueno para la salud. Hacer ejercicio físico depende de qué y cómo y cuánto de ejercicio físico hicieras, podía ser bueno para la salud o absolutamente nefasto para la salud. ¿Bien? Entonces, ahí ya se van dirimiendo cosas. No, usted tiene este problema, pues con este problema usted lo solucionaría con este tipo de ejercicio físico. Usted tiene otro tipo de problema, tiene totalmente prohibido este tipo de ejercicio físico y, sin embargo, prescrito este otro tipo de ejercicio físico. Como se ve, una situación en lo que todo se va haciendo más complejo, y una de las cosas que exige al que va a realizar esto es a tener saberes y procedimientos de enseñanza específicos y distintos. Si lo que va a estar intentando es tratar a una persona que está cayendo en estados depresivos, que a una persona que lo que tiene es problemas fuertes localizados en la espalda, en determinado tramo de la espalda. No es lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues para empezar, los profesionales que ya salen de este tipo de centros de formación, pues salen con más especialización, salen con una formación inicial que les permite comprender y acceder a lo que necesitan saber si realmente quieren convertirse en buenos profesionales de esto, de lo otro o lo de más allá. Por lo tanto, con un dominio de recursos de enseñanza muy, muy diferentes. Esto nos lleva ya concretamente a lo que es la práctica de la actividad física y el deporte como profilaxis y terapia. Muchos de los egresados de esta institución, de recientes promociones y de otras instituciones como esta, están trabajando en este ámbito. Están trabajando y tienen un diagnóstico básico de médicos, terapeutas, etcétera, etcétera, y a partir de ese diagnóstico ya ellos organizan planes para solucionar problemas concretos de salud que al que no los tiene los pueden parecer triviales o nimios, pero para el que los sufre pueden ser el tormento de su vida y la persona que se lo soluciona pues puede ser como el ángel caído del cielo. Y esto está ahora mismo proporcionando una gran parte de puestos de trabajo. La recreación y el uso activo del tiempo libre. Bueno, esto es lo que en fin, por una serie de transformaciones sociales, que aquí resultaría muy largo el escribir, pero se hace la distinción inicial muy bien expuesta en el libro de Hombres y Deporte del 57 de José María Cajigal sobre juego y deporte. Cuando ahora, pues a raíz de las definiciones actuales y la forma de ver actuales, esa diferenciación entre juego y deporte ya se ha hecho tan tenue que no existe, y sí en sus componentes, y sí también en el hecho que sería una digresión previa antes de plantearse la diferencia entre juego y deporte, que es la diferencia entre jugar y juego. No es lo mismo jugar que juego, pero en eso no tenemos ningún tiempo de entrar aquí. En este terreno, y ya yendo a la practicidad de lo que hace la gente, el punto de partida, que en fin, pues tuvo sus más, sus menos, sus ciertas críticas en su momento, es la práctica de esta mediatizada por el deporte convencional. El deporte convencional ya existía, pero empieza a introducirse la forma de verlo, que no es convencional, es otro tipo de práctica deportiva, pero mucho de su arranque fue precisamente en deportes ya existentes, en deporte convencional. Naturalmente esto cortaba muchísimo las alas para hacer muchísimas cosas, porque entre otras cosas el deporte convencional seguía estando de referencia, por ejemplo, para utilizar como iniciación deportiva hacia la competición
esquemas que venían del deporte convencional. Si usted tiene que jugar al voleibol, hombre, pues tiene que aproximarse a la misma pelota, el pavimento, la altura de la red, la altura de la canasta, el tamaño del balón. Bueno, entonces, claro, la pregunta que se empezaron a hacer todos, y yo que tengo unos años, ¿no puedo jugar al voleibol? ¿Y si estoy metido en el agua hasta la cintura? ¿Y si es una pelota de Nivea? Y si la red está muy bajita, ¿qué pasa? ¿No lo puedo hacer? Eso ya no sería voleibol. ¿Y para qué me importa a mí que sea ese voleibol? Ese voleibol a mí no me vale para nada, ¿no? Esas son diferenciaciones que hacen que se haga una nueva concepción sobre lo que es el deporte recreativo, el deporte para todos, en la cual mucha gente ha hecho muchísimo negocio y ha tenido muchísimo dinero, porque lo que ha hecho es que se ha inventado deportes de magnífico éxito con el cual han vendido producto de todo tipo y muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha diversificado, se ha hecho mucho más complejo y, por lo tanto, a nadie se le escapa que los planteamientos que una persona, llámese como se le llame aquí, monitor, entrenador, instructor, lo que sea, no puede hacer de ninguna manera como se venía haciendo ni en las aulas de educación física ni por ejemplo, cuando estoy haciendo una terapia muy concreta para una dolencia muy específica. Esto es un poco, pues, de la panoplia que hay sobre el tiempo libre, el esparcimiento. Hay muchas más cosas, pero fundamentalmente es recreación, hedonismo, apariencia física, utilización activa y divertida del ocio. También hay componentes de riesgo que nos enfocarían hacia el tanatismo y hacia, me refiero al riesgo real, no me refiero al riesgo simulado de que parece que hay situaciones de vértigo pero que no pasa nada, está todo muy asegurado. Entonces, todo esto se diversifica mucho. Y, naturalmente, la persona que tiene que movilizar esto, el profesional, sus patrones de afianzamiento, creación de conductas concretas son muy diferentes. Llegamos a lo que ya sería el deporte más convencional, un poco el de toda la vida, que es aquellos deportes reglados, generalmente federados, con competición organizada y que la gente quiere participar. La inmensa mayoría de las personas que están en este contexto lo están de una manera que no van a progresar, no aspiran realmente al campeonismo. Sí, algunos pequeños de manera simbólica aspiran a ser muy buenos, pero realmente eso no es real. Y, por lo tanto, es una población estabilizada en su capacidad de ejecución y sin aspiraciones de llegar a más. Y esto en expansión. Es decir, que ha habido empresas que se han ocupado de proponer, por ejemplo, fútbol sala. Y si a la competición que han organizado se les apuntan 50 equipos, fenomenal. Pero si se les apuntan 100, mejor. Y si son 150, mejor. Es decir, es una expansión, no importa. No se trata de buenos y malos, no se trata de que aquí vamos a mejorar y vamos a llegar a ser los héroes olímpicos, no. Y esto está muy en expansión y de esto hay gente que lo hace más. Uno de mis compañeros se quejaba hoy aquí que no se produce suficientemente competición de ese tipo para que la gente pueda distraerse, divertirse, esparcirse y muchas cosas que no tienen ese tipo de competición, que lo deberían tener. Y por último, algo en lo que yo me he venido ocupando pues los últimos 20 años de mi vida profesional, que es el desarrollo del deporte de alto nivel, deporte de alto rendimiento, el deporte profesional. Que esta es una historia muy diferente. Aquí lo que se buscan son los límites. En el fondo, desde el punto de vista humanístico, es lo más atractivo. Es decir, ¿dónde estás tú? Pues yo estoy buscando los límites. ¿Los límites de qué? De posibilidades del ser humano. ¿En qué? En esto, en lo otro, en lo de más allá. De cosas de riesgo, de cosas imposibles, de vez en cuando salen en la televisión cosas que te parece, vamos, que son irreales, como bajadas de montañas o con los trajes esos de voladores, el tirarse y pasar por un agujero que tiene una roca y todo eso. ¿Y dónde están los límites? Los límites no sabemos dónde están, pero el caso es que el hombre sigue buscando esos límites. Y luego después está, naturalmente, todo lo que son los grandes eventos deportivos, por ejemplo, la Champions League, y todo el dinero que eso conlleva alrededor, que es mucho, mucho, mucho. Para todo eso, naturalmente, se exige personal especializado con unos conocimientos
diferentes y en muchos aspectos muy avanzados para poder llegar a superar los obstáculos de control motor y técnicas que son necesarios para poder hacer determinadas proezas deportivas. Llegamos, por lo tanto, en el núcleo de todo esto es al desarrollo de la competencia motriz. Tiene que tener competencia motriz alguien con dolores de espalda, que le interesa saber movilizar músculos de su cuerpo que no sabía que existían hasta que llega y el profesor de Pilates le dice que existen, por ejemplo, el transverso del abdomen. Todos los que estamos en la sala somos capaces ahora mismo de contraer a la voz de ya el transverso del abdomen de una manera efectiva y ponerse en una posición correcta, dorso-lumbar. Pues a lo mejor no. No tenemos la competencia motriz necesaria, pero deberíamos, sobre todo si tenemos esos problemas, ¿no? Según unos amigos míos, entre los cuales se cuenta aquí Luis Miguel Ruiz y también José Chulinaza, pues más o menos la competencia motriz podría ser esto. Naturalmente, el nivel de competencia motriz sube en tanto la exigencia de lo que queremos hacer sube. De tal forma que la competencia motriz es muy alto, tiene que llegar al nivel de excelencia cuando nosotros en un deporte determinado queremos llegar a ser los mejores, ¿no? Esto es competencia motriz. Pero la competencia motriz que necesitamos para contraer el transverso del abdomen es competencia motriz, pero no llega a esos niveles de excelencia. Pero, sin embargo, hay que ser capaz de hacerlo. Bueno, ¿qué conlleva esto de fondo para la persona que con mucha exigencia, poca exigencia, quiera atender a estos principios? Pues en cualquier cosa que vamos a hacer, que está relacionada con la actividad física, con el esfuerzo físico, la exigencia física tiene hasta el ajedrez. Yo, una de las tesis que he dirigido ha sido sobre ajedrez de competición. Y en el ajedrez de competición, si se toman controles, se ve que se cruzan la curva de las hormonas catecolaminas con... ¿Cómo se llama la otra? Me saldrá dentro de un momento. Se cruzan, es decir, tienen un estrés que les ocasiona lo mismo que el síndrome de sobreentrenamiento a los deportistas. Pero bueno, hay una adaptación física al esfuerzo, hay una técnica, hay un procedimiento motriz que hay que realizar y todo tiene un componente cognitivo. Todo, aunque sea simple, como movilizar el transverso, tiene un componente cognitivo. Y el componente cognitivo tiene un propósito, tiene unos recordatorios continuos, tiene unas fluctuaciones. Es decir, si a mí ahora mismo me empieza a molestar la espalda en esta posición en que estoy, inmediatamente yo ya estoy habituado a movilizar el transverso. Estoy acostumbrado y lo hago. Y eso no viene no, es algo adaptativo, es algo dinámico y es algo circunstancial. Todo, y su técnica. Todo sería muy sencillo, si fuese solamente así, pero no es solamente así. Tanto en el deporte de alto nivel como en lo que es simplemente el mantenimiento de una buena postura, tenemos unas interacciones entre lo que son procedimientos, es decir, la forma en que yo ejecuto ese movimiento, con la adaptación específica al esfuerzo que tengo. Hay una relación entre lo que tengo que hacer, porque me lo dice la estratégica y la táctica, y lo que yo sé hacer, de tal manera que yo puedo ser muy inteligente y jugar a baloncesto y decir, pues sí, ahora lo que cuadraría muy mucho es coger y penetrar por la izquierda. Pero me acuerdo y digo a mí mismo, Fernando, tú no puedes penetrar por la izquierda, no has aprendido, no tienes competencia motriz para penetrar por la izquierda. Es decir, ahí habría un desajuste. De tal manera que si yo quiero convertirme en un buen jugador de baloncesto, a sabiendas naturalmente que en determinadas circunstancias, porque es obvio me debería ir por la izquierda, tengo que además saberme ir por la izquierda, es decir, ser capaz de hacerlo. A mí me vendría muy bien hacer una presión en todo el campo. Sería un sistema de juego defensivo muy bueno, porque recuperaría balones muy pronto y podría irme con ventaja a la portería contraria. Sí, pero no tengo la condición física para hacerlo. O solamente tengo la condición física para hacerlo los 10 primeros minutos. De tal manera que, desde el punto de vista de enseñanza, ajuste, entrenamiento,
estos son todos no solamente sino relaciones, más o menos biunívocas, sino interacciones, continuas interacciones. Y el que lo quiera hacer bien ya en el siglo XXI y al nivel que estamos, tiene que empezar a considerar esto. Y los que están en punta de lanza ya lo empiezan a hacer con bastante éxito. Este es otro pequeño mapa en el que nos movemos en entornos sociales y nos movemos con personas individuales. Es decir, los entornos sociales son diferentes y son cambiantes. Y las personas individuales, cada una es como es y también cambia a través del tiempo. Y el tiempo puede ser, pues, una tarde. O sea, no hace falta que venga la próxima era, una tarde. Y entonces todo esto, la intervención docente lo tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿debería tener en cuenta la intervención docente el acoso escolar? Está aquí, el acoso escolar lo podemos definir en cuestiones que tenemos aquí. ¿Lo debería tener en cuenta la intervención docente? Pues yo creo que sí, lo debería tener en cuenta. Pero además es que hay interacciones entre estas mismas cosas. Las necesidades sociales y las necesidades individuales continuamente interactúan. Es decir, en mi grupo de referencia se pone de moda tal cosa y yo necesito tener tal cosa. Por ejemplo. Yo cambio un poco o cambio de ambiente o cambio mi manera de pensar y ya no necesito esas cosas, etcétera, etcétera. Y todo eso lo tiene que tener en cuenta el docente. El docente, llámese monitor, entrenador, terapeuta o profesor de aula de educación física. Entramos en el binomio enseñanza-aprendizaje. El binomio enseñanza-aprendizaje es lo que ha constituido, pues, gran parte de mi preocupación desde que empecé en este centro a dar metodología de enseñanza hace muchos años. Esto he sido partícipe con ello con el profesor Ruiz, que fue uno de los primeros profesores en este centro que cogió el relevo, por decirlo de alguna manera, del aprendizaje motor, Miguel Ruiz, y de la preocupación que yo siempre he tenido, y está en el libro mío Bases para una didáctica de la educación física, en el cual principalmente lo que se hace es hacer una introducción a lo que es la teoría cognitivista aplicada a la ejecución y aprendizaje de movimientos, ¿no? Aquí, para mí, este tema que voy a plantear ahora es el tema de fondo más importante dentro del planteamiento de enseñanza de todo el personal que se encarga de esto en el ámbito de la educación física y el deporte, que son cuál es la situación de aprendizaje, enseñanza y que se da. Hay una situación que yo llamo natural, y esa situación natural de enseñanza-aprendizaje se da mucho en todo lo que es el aprendizaje de movimientos, actividad física, porque la actividad física es inherente al niño y al juego del niño. Y lo que hacen muchos niños, muchos jóvenes, sin que nadie les diga, les dirija, les enseñe o les haga, es actividad física. Casi todos los que estamos aquí en nuestra infancia, y sobre todo los que nos hemos dedicado a esto, pues hemos empezado haciendo las cosas por nuestra cuenta, con nuestros compañeros y jugando, en situaciones en las que nos hubiese gustado el poder aprender más rápido y mejor, pero no tuvimos quien fuera capaz de hacerlo. Pero la tendencia es esa, yo quiero aprender a nadar. Yo quería, cuando era pequeño, aprender a nadar, el mar me quedaba lejos y lo tenía que hacer en un río chiquitito que se llamaba Argáligas, allí en medio de Badajoz. Bueno, pues más o menos se puede aprender a nadar en un río, de esas características, ¿no? Y si te enseña a alguien, mejor. Pero, claro, te tiene que enseñar bien. De forma que para mí en aquel entonces, aquellos veranos, la natación en aquel río era un aprendizaje significativo. No porque nadie me hubiera dado larguísimas explicaciones de que aquello tenía que ser significativo para mí, sino porque para mí lo era, ¿no? A los niños los ponemos en el colegio, por muchas cosas, entre otras cosas porque hay que educarlos, estupendo. Pero es una necesidad social porque los padres los tienen que trabajar. En el cual al individuo se le orienta hacia aprendizajes de interés general en base a demandas sociales identificadas externamente.
lo cual hace que a veces los individuos, las personas, no lo consideren significativo y se opongan muy mucho a ello. Esto pasa ahora todos los días, a todas las horas, en todas las asignaturas, en todas las aulas escolares. Por mucho que se han querido diseñar en el tablón de diseño que esos aprendizajes sean muy significativos, no les resultan significativos. Cuando te descuidas, te sacan el teléfono, te sacan la maquinita y están haciendo cosas complicadísimas, tanto a nivel cognitivo como a otros niveles motrices, absolutamente fuera del contexto en el que deberían estar aprendiendo. El problema que tenemos con la motricidad y el movimiento es que muchas veces algo que es grato, algo que es motivante, algo que puede ser divertido, el docente no lo ha hecho grato, ni motivante, ni divertido. Es decir, aquí donde había una situación natural en que yo quiero aprender a nadar, lo que ha hecho el profesor de natación en determinadas circunstancias es asustarme mucho y que no quiera, no ya que no sepa nadar, sino que no me quiera ni meter en el agua, nunca más. Y aquí lo que sucede es que, naturalmente, ¿cómo le iba a poder coger gusto? De eso hay estudios muy serios y longitudinales hechos. Con una disciplina del tipo gimnástico, tradicional, hecha prácticamente en exclusiva en educación física, ¿cómo le iban a tomar mucho amor al ejercicio físico los niños que hacían eso? Los niños que cogían amor al ejercicio físico era a pesar de eso y aparte de eso, pero no por eso. De tal manera que aquí habría que tener muy en cuenta precisamente estas cuestiones que aquí se ven resaltadas, ¿eh? Y eso es algo que yo creo que en cierta parte está todavía dentro de las asignaturas pendientes del enseñante. Por último, están algunas interacciones que, sin embargo, podrían ser beneficiosas si las asimilásemos suficientemente bien. Y es, para que uno coja hábitos, aprenda, es decir, coja hábitos estables sobre actividad física, debería haber, entre el desarrollo de la habilidad motriz y el desarrollo de la condición física, dos componentes fundamentales para la competencia motriz, una correspondencia a una interacción positiva. Es decir, hago esto lo suficientemente bien como para comprender que tengo que mejorar mi condición física, como mejoro mi condición física, veo que esto me va saliendo mejor, lo cual me lleva a la superación del umbral de disfrute. Es decir, algo que antes me costaba mucho, no podía hacerlo y por lo tanto lo aborrecía, gracias a esta persona, que ha sido la persona que se ha dedicado a enseñarme, pues lo he logrado hacer. Simplemente esto nos lleva a hacerlo primero y luego después desarrollamos algo tan saludable como es la autoestima, con un papel que se define del docente, maestro, profesor, enseñante, como queráis, no como el saco de sabiduría que la derrama con magnanimidad sobre sus discípulos, sino que lo que hace es tener conocimientos suficientes, y es más difícil, para facilitarles esos aprendizajes. De tal manera que la función, en suma en general, es la de facilitador de aprendizajes. Muchas gracias.